Dios les bendiga a todos y a todas en este domingo del Señor. Damos gracias porque podemos adorar su nombre y podemos conectarnos con nuestras amadas iglesias, mi congregación de Roosevelt. Un abrazo de esta tu pastora. Dios les bendiga mucho a todos y a todas. Y para las cabezas, reciban nuevamente nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestra palabra de fortaleza y de amor. Amén. Hoy adoramos al Señor bajo el tema Camino de Fe, ver y creer cuando todo parece perdido. Así que les invitamos a adorar al Señor, a buscar sus Biblias. Vamos a estar meditando en Primera de Reyes, en el capítulo 19 y en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. En medio de las luchas del profeta Elías y en medio de la tempestad y los discípulos, ¿verdad?, en la barca aguardando por Jesús, allí cuando todo parece perdido, la presencia de Dios hace la diferencia. Así que les invitamos a orar en esta hora para ponernos en las manos del Señor. Amado Dios, te damos gracias porque nos concedes la vida. Te damos gracias por este día en que vemos la luz del sol. Te damos gracias por la fortaleza en medio de este tiempo cuando el acontecer nos hace pensar o hace pensar a tantas personas que todo puede estar perdido. Gracias porque pones en nosotros y en nosotras tu fe para mirar las oportunidades de Dios y las diferencias que podemos hacer en tu nombre. Bendícenos a través de las reflexiones para este día y que tu Espíritu Santo infunda aliento y paz para cada uno y cada una en esta hora que nos puede escuchar, que nos puede ver. En tus manos estamos, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? Vamos allá. Vamos allá. Y aquí estamos nuevamente en contacto en esta ocasión para compartir la reflexión de la lectura del Antiguo Testamento. Tengo conmigo esta piedrecita que dice creer. Ver con los ojos de la fe, creer con todo el corazón que nuestro Dios es amparo, es seguridad, es fortaleza en los momentos difíciles y que está con nosotros, está con cada uno de nosotros y de nosotras en esas instancias en que podemos sentir temor, que podemos sentir miedo en medio de las circunstancias que puedan rodear nuestras vidas. Me gustaría cantarles un corito que yo aprendí de niña y que está basado en el Salmo 116, versículo 114, que dice así: Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra yo confiaré y mi confianza yo pongo en ti. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Y ese cántico tan hermoso nos habla de seguridad, que el Señor es escondedero y es refugio en el tiempo difícil. Ahora bien, tenemos que cuidarnos cuando pretendemos hacer nuestros propios escondederos para no afrontar una situación, una realidad que debemos, ¿verdad?, asumir. Que en esta hora les comparto la lectura del Antiguo Testamento en Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a ir por el verso 1 y 2, y luego pues vamos a dar un salto al versículo número 9. Y dice así la palabra de nuestro Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle al profeta Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas.
Elías se dio cuenta de que corría peligro, nada más y nada menos, imagínense. Y para salvar su vida se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, el reino del sur. Y allí dejó a su criado. Y luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Dice el texto en el verso número 9, el verso número 8, que Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y es bien importante que no perdamos de vista esa imagen del monte de Dios, de la montaña de Dios, la montaña del pacto de Dios. Dice el texto que al llegar entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado su alianza y derrumbado tus altares y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. Palabra del Señor para nuestras vidas en este día. El profeta Elías desarrolla su ministerio en tiempos del rey Acab, gobernante del reino del norte, Israel. El rey Acab estaba acompañado de su esposa Jezabel, hija del rey de Sidón, Et-Baal. Y Acab consintió en que Jezabel levantara un altar en el templo de Samaria dedicado a Baal. Con ella también llegaron los profetas de Baal, los profetas que acompañaban a esta hija del rey Et-Baal. Elías tuvo la valentía, tuvo la fuerza espiritual, la fuerza integral de señalar la infidelidad del rey Acab con relación al pacto de Dios con su pueblo. Así que se dio una especie de sincretismo religioso en ese momento que de alguna manera desvía, ¿verdad?, la fidelidad del pueblo de Dios, por cuanto su rey, ¿verdad?, su dirigente estaba rompiendo ese pacto con Dios. Aquellos no eran tiempos de diálogos interreligiosos como ahora, que podemos establecer unos diálogos interreligiosos con unos respetos a las prácticas y a las tradiciones, ¿verdad?, de unos y de otros y otras. Aquel tiempo era un contexto de exclusividad religiosa, no había espacio para esos diálogos. Era una exclusividad religiosa que implicaba la contención entre los dioses, la pelea entre los pueblos, el derramamiento de sangre, como vemos que ocurre en esos capítulos del 17 al 21 de Primera de Reyes. El mismo profeta Elías se reseña, ¿verdad?, que degolló a los 450 profetas de Baal en el arroyo Sison, ¿verdad?, en el arroyo Sison. De manera que la lectura de hoy tiene muchos elementos de fe, tiene unos elementos interesantes en toda la narrativa y en el modo que se va desarrollando la historia bíblica. Sin embargo, el elemento de la violencia y la sangre está muy, muy presente, cosa que ya en los evangelios, en Jesús, vemos que eso, ¿verdad?, cambia, porque en los evangelios vemos a un Jesús que promueve el reino de Dios, que es uno de paz, que es uno de justicia, que es uno de gracia, y donde el único derramamiento de sangre que ocurre, que valida la vida o la salvación, es la sangre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ese cordero que es inmolado y que fallece, que muere en una cruz, que derrama su sangre. Así que fuera de eso, en el contexto del Nuevo Testamento, de los evangelios, el único sacrificio de sangre es el de Jesús. Y desde ese Jesús resucitado y desde ese Jesús histórico, el llamado es a que nos amemos los unos a los otros. En el Antiguo Testamento esto no ocurre de ese modo. Así que hay una lucha de poder religioso, de poder monárquico, de poder económico, de poderes territoriales. Y dentro de ese contexto tan particular,
vemos al profeta Elías ejercer su ministerio. Ahora bien, ver y creer cuando todo parece perdido es nuestro tema de hoy. Vemos en este contexto a un profeta Elías valiente, ahora lo vemos temeroso, lo vemos con miedo por la amenaza de muerte que le lanza Jezabel. Elías decide huir, Elías decide recorrer el desierto, Elías llega hasta el monte de Dios, Horeb, ¿verdad? Que nos recuerda Éxodo 3, vemos a Moisés también en ese momento y en ese monte donde Dios establece un pacto con su pueblo. Y vemos a Elías ahora en ese mismo contexto, pero metido en una cueva con miedo. Ver y creer, ver para creer, el profeta valiente que ahora está aislado y encerrado por temor. Elías oró por lluvia. Elías afirmó que la harina y el aceite de la viuda de Sarepta no iba a escasear. Elías levantó el hijo de esta mujer viuda en Sarepta de la muerte, resucitó su hijo. Elías tuvo victoria sobre los profetas de Baal. Sin embargo, Elías ahora siente miedo. Posiblemente, y además del miedo, Elías sintió cansancio. Tanto es así que en uno de los versos de este capítulo 19, él menciona que deseaba la muerte y le pide al Señor que le quite la vida. ¿Ves? Así que en este punto del camino y de la lucha profética de Elías, vemos en su ser, en su espíritu, en su carácter, en su entendimiento, vemos un deterioro. Y no es para menos porque fueron años trabajando, ¿verdad? La sequía, más lo que trae la sequía trae hambre también. En el contexto del reino del norte, lo vemos cómo él lucha todo ese proceso y hace todo esto. De manera que en este punto del camino, la amenaza de Jezabel es como la gota que derrama el vaso de la lucha que llevó a cabo para que el pueblo y el rey pudieran volverse nuevamente al pacto de fidelidad a Dios, de ese Dios que siguió siendo fiel aún en las infidelidades del pueblo y del rey. ¿Qué podemos ver además de todos estos elementos que les he compartido? Pues miren, yo veo a un Elías, esa imagen cuando el Señor le dice sal de la cueva, sube, ve a la montaña, ¿verdad? Preséntate ante mí sobre la montaña, dice la versión Dios habla hoy. Esa es una imagen que cuando la vemos desde la fe nos dice mucho a nuestra vida. Es podernos ubicar desde la fe en nuestro contexto presente, donde hay injusticia, donde hay violencia, donde se derrama sangre, donde se conspira contra personas inocentes, ¿verdad? Donde se crean historias que devastan reputaciones, y la reputación de Elías fue señalada por el rey porque lo señaló como el que perturba, el que alborota al pueblo, ¿verdad? Así que hoy también nuestro Puerto Rico y el mundo entero vive situaciones difíciles y vive pugnas religiosas, vive pugnas de tradiciones de fe, vive luchas, y hay unos sectores y aún de gobierno que intentan imponer como única y oficial una tradición religiosa, ¿verdad? Específica. Y Dios no nos llama a eso, Dios nos llama a revisar. Es por eso que en esta hora tenemos que mirar en qué cuevas estamos ubicados, guardados, para poder salir de ellas en una acción no de pelea, no de lucha entre dioses, sino de un llamado a la paz. Ese Dios de paz que nos ama, que ama a todos los pueblos y que nos ama a todos y a todas, y que ante las situaciones que vivimos como país y como planeta, Dios espera que nos podamos unir como hermanos y hermanas, independientemente de cuáles son nuestras tradiciones de fe, mirar los valores que nos unen. Así que en esta hora yo creo que Dios nos llama a mirarnos, nos llama a salir, nos llama a mirar ese monte, esa montaña del pacto de amor y de fidelidad de Dios para con su pueblo, para con la humanidad, pueblo de Dios hoy. Esa humanidad por la cual Jesús dio su vida.
por la cual Jesús nos enseñó, ¿verdad?, el amor y la gracia. Y que podamos vernos desde la fe, ver y creer que ese pacto de Dios está presente y que nos coloquemos ahí frente a su presencia, sobre la montaña. O sea, sobre la montaña. Para mí esa imagen, ver al profeta Elías sobre la montaña, salir de la cueva del miedo, del dolor, de la tristeza, de la angustia, ¿verdad? Y verlo sobre la montaña es ver una imagen que promete una victoria, que promete que el bien vencerá el mal. Así que les invito a que podamos ver y creer que todo es posible. Y muy especialmente, hay cuevas y cuevas. Recordemos que en el capítulo 18, Abdías, el mayordomo de Acab, se encuentra con Elías, conversa. Elías decide volver, ir a la presencia del rey. Le pide al mayordomo Abdías que introduzca su presencia ante el rey. Abdías teme. Abdías también sintió miedo. Miren qué cosa, ¿verdad? El temor en medio de los desafíos de Dios. Abdías le dice que no, que cómo es posible que lo envíe para presentarlo ante el rey y decirle que Elías está aquí, que quiere verlo, porque Abdías había resguardado a 100 profetas de 50 en 50 en las cuevas. Así que hay unos profetas guardados en las cuevas, sostenidos con pan y agua por este mayordomo del rey Abdías, y hay otro profeta metido en otra cueva, pero a este otro el Señor sí le dice: sal, ponte ante mi presencia y haz tu misión. ¿Ves? Así que a uno le dice sal y a otros los resguarda. Por eso es que el Señor es escondedero y es refugio. Él es nuestro escondedero fiel. Pero tenemos que tener cuidado de no crear nuestros propios escondederos para evadir unas realidades. Importante para esta hora no usar este texto de hoy, donde el Señor le dice a Elías: sal y ponte ante mi presencia, sal de la cueva y ve, ¿verdad? Que no lo usemos de manera distorsionada, en el sentido de afirmar que este tiempo es tiempo de salir. Estamos en un contexto difícil de pandemia, de riesgos a la vida misma en diferentes aspectos, y la iglesia tiene que tener cuidado con esa llamada a salir. Ya el Estado nos llamó a salir, porque el Estado no sabe vivir de otro modo. No hay otras maneras para afrontar la pandemia que no sea con el sistema económico que obliga a la población mundial a ir a trabajar, presentarse a sus trabajos. La vida tiene que seguir, la vida tiene que continuar. Hay que retomar la vida con nuevos modos de manejar la pandemia. Sin embargo, no es posible para la iglesia afirmar ese eslogan que anda por ahí: si vas a trabajar, si vas al supermercado, si vas a la farmacia, si vas a la playa, pues ¿por qué no vas a la iglesia? Con eso hay que tener cuidado. La iglesia está llamada proféticamente a ser responsable. Si el Estado no lo ha sido, la responsabilidad de la iglesia es serlo. El sistema económico no dirige y no guía el reino de Dios y su justicia. Así que desde este espacio de fe hacemos un llamado a cuidarnos y a ser responsables y a orar por todos y todas que en esta hora, este reclamo de verdad de lo que es la vida económica, de este neoliberalismo que vivimos, nos lleva a las calles, ¿verdad? Nos lleva a afrontar la vida, pero para hacer funcionar un sistema que le está robando la vida a mucha gente. Así que meditemos cuál es nuestro altar. El altar del Estado y del sistema económico del mundo representa el altar de Baal. Representa el altar de Baal. Elías está llamando al rey a enmendar el paso y a enmendar la manera en que guía y dirige a su pueblo. Es nuestro deber en esta hora pedirle al Señor que nos ayude para también colaborar en una dirección desde la fe, desde todas las fe, unidas en la justicia y en la paz, a guiar la vida y los destinos
de este tiempo difícil que nos ha tocado. Les invito a orar. Buen Señor, en esta hora oramos y te pedimos que sostengas la fe, que sostengas la esperanza en nuestras vidas. Oramos por aquellos y aquellas que en esta hora se encuentran, Padre amado, viviendo la angustia, el temor, el sufrimiento, la escapada, la huida ante las amenazas que los poderes puedan lanzar. Ayúdanos a mantener nuestro ministerio profético y la palabra sazonada, entendible, solidaria para esta hora. En el nombre de Jesús, levántanos con valor y fe para proclamar aquello que tú nos llamas a proclamar. En tu nombre hemos orado. Amén. Les invito en esta hora a meditar en una alabanza especial y espero que sea de gran bendición y de fortaleza para ti. Luego continuamos con el mensaje en labios del pastor Jorge Carrasco. Él nos traerá la reflexión del Evangelio de hoy. Dios te bendiga. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Camino de fe. Ver y creer cuando todo está perdido. A ti, hermana y hermano que me estás escuchando, te hago una pregunta. Toma unos segundos para contestar. Cuando piensas en el nombre de Jesús, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Vas pensando qué te viene a la mente cuando te mencionan Jesús? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Es posible
que dentro de todo lo que podemos mencionar de Jesús, destaquemos sus cualidades divinas: Dios con nosotros, la resurrección y la vida, el Hijo del Padre Eterno, sus milagros, todas esas narrativas que conocemos. El relato de hoy nos guía a no olvidar o pasar por alto la humanidad de Jesús. Que recordemos a ese Jesús que se sentó cansado del camino en aquel pozo y le pidió agua para tomar a la mujer samaritana. Que recordemos ese Jesús que tuvo hambre luego de ayunar. El Jesús que lloró a Lázaro. Y, como hablábamos la semana pasada, el Jesús que vivió y sintió el duelo de su primo Juan el Bautista. Vimos a Jesús en aquella narrativa saciar la necesidad física y espiritual de la comunidad en la alimentación de los panes y los peces. Jesús se presentó a sí mismo y fue visto como esa fuente de abundancia, esa fuente que da sentido a la vida. Todo esto lo logró mientras dentro de su ser vivía y sentía el dolor de la separación y el duelo. Hoy continuamos la narrativa y hacemos un resumen en versión Jorge. Jesús se había enterado de la muerte de Juan. Busca irse a un lugar apartado para procesar todo ese momento, para procesar sus emociones. Pero la comunidad llega hasta él con sus necesidades. Él, en su amor y en su compasión, les habló, les sanó, les dio de comer, los atendió, tuvo sus cuidados para con ellos. Ahora, ya en el texto de hoy, ya cerrando la comida, él cuadra con los discípulos para que discretamente se vayan acercando y vayan bregando en el barco que ellos tenían, en lo que él iba y se despedía de las personas. Lo que no sabían los discípulos es que Jesús también discretamente los había enviado a la barca para él poder tener un momento solo de oración. Jesús necesitaba tener un tiempo para conectar con el Padre, para hablar con Dios y para escuchar a Dios. Jesús, sin duda, en esta narrativa, estaba cansado, estaba sobrecargado, necesitaba un momento de soledad para procesar la muerte de su primo y solamente escuchar la voz de Dios. No es tan diferente al profeta Elías, que también mostró su humanidad, mostró su cansancio y su miedo ante las circunstancias que vivió. Se encerró solo en una cueva, como escuchamos, y Dios habló con él, le dio ánimo, disipó esos temores que tenía y le impartió el silbo apacible, esa brisa tenue que tanto se necesita en esos momentos humanos que vivimos. Cuando todo parece perdido, Dios llega. Dios nos habla y se nos muestra las formas que necesitamos para poder comprender lo que Él quiere que comprendamos. Cuando todo parece perdido en nuestras vidas, Dios obra y nos levanta y nos pone en el camino. Jesús reconoce que hay un tiempo para cuidar y hay un tiempo para recibir cuidado. Hay un momento para dar de comer y hay otro momento para recibir alimento. Hay un momento para enseñar y otro para organizar los pensamientos y los dolores del alma. Un momento para orar por otros y con otras, y un momento para orar en soledad, en la montaña. Esa montaña que nos recuerda al pacto de Dios a través de la Biblia. Te pregunto nuevamente, a ti que me escuchas, cuando estás cargado, cuando estás cargada, ¿lo reconoces? Jesús lo reconoció en el texto de la semana pasada, pero la comunidad llegó y Él asumió el consuelo, la alimentación y la palabra de vida. Pero en el texto de hoy hay un detente y hay una acción que nos deja saber que la naturaleza humana tiene unos límites. En esta ocasión Jesús fue bastante intencional
en la forma de poder atender sus necesidades emocionales, físicas y espirituales, y de cuidarse a través de la oración y en soledad con Dios. En los versos 34 al 36, estos indican que luego de ese momento, Jesús retomó la actividad y los enfermos eran sanados solo con tocar el borde de su manto. O sea que ese espacio de pausa no es permanente, pero es necesario para poder ir a hacer. La realidad presente nos plantea a los líderes y a todo el mundo nuestra necesidad de reconocer las señales de nuestra fragilidad humana y saber que Dios está presente para fortalecernos en la travesía, para fortalecernos en el camino de fe, porque largo camino nos resta. Te pregunto nuevamente, cuando estás cansado, cuando estás cargado o estás cargada, ¿lo reconoces? ¿Puedes verte a ti mismo? ¿Te crees a ti mismo? Podemos tener un tiempo de retiro y de manejo personal. Podemos acercarnos al pastor o pastora para dialogar y para orar. Podemos hablar con la familia, podemos hablar con los amigos. Podemos buscar ayuda con profesionales de la salud física, espiritual o mental. Pero lo que no podemos hacer es negar el problema. Es seguir adelante como si no ocurriera nada o si se fuera a resolver solo. Jesús no estuvo 5 minutos orando. Nos dice el texto que cayó el sol y él aún todavía estaba en la montaña. Esto nos habla de un proceso íntimo, extendido y detallado que Jesús vivió en oración. Al terminar, no era difícil imaginar a un Jesús despejado, un Jesús tranquilo, un Jesús renovado por ese siervo apacible que le da poder para caminar sobre las aguas en busca de sus amigos, en busca de los discípulos. Los discípulos estaban luchando con el viento contrario. Habían pasado una jornada emocionante y una noche sin dormir. Se llenaron de miedo al ver a uno que sale a su encuentro. No se les ocurrió, no les pasó por la mente que podía ser su amigo Jesús. Quizás esperaban verlo como lo dejaron, cansado, atribulado, sobrecargado de trabajo. Ellos mismos estaban agotados después de toda esa noche. Como Elías y Jesús, su confusión era un signo de la naturaleza humana. El afán de todo un día de novedades y la tempestad no les permitieron discernir a Jesús como presencia en medio de la turbulencia, en medio de las olas y el viento. Jesús ha vencido las fuerzas del caos que buscan desanimarnos, representados por las olas y por el viento. Jesús, relajado y descansado, se acercó a su comunidad íntima para compartir su paz. Tened ánimo, soy yo, no temas. Les desea ánimo, se identifica y manifiesta su poder. Amigo o amiga que me escuchas, en tu momento de oscuridad, de dolor, de ansiedad, puedes reconocer la presencia de Dios que se acerca a ti y te dice, ten paz, soy yo. Pedro deseó ir hacia Jesús, pero en su intento, su enfoque falló. Ahí estaba Jesús, que extendió su mano y agarró a Pedro. Y la fe de Pedro fue renovada. Y en esta acción, Jesús extiende su mano hacia Pedro, hacia ti y hacia mí, y hacia toda persona que necesita fuerzas y necesita fe. Las tormentas y las tempestades que azotan nuestra embarcación son fuertes y también pueden quebrantarnos como pueblo. Todos y todas estamos constantemente bregando con los vientos contrarios, pero tenemos que andar con ánimo. Miremos a Jesús, vayamos a la montaña del pacto de su fidelidad, salgamos de la cueva para presentarnos ante Dios sobre la montaña.
El aislamiento, el distanciamiento físico no va a ser para siempre. Esta noche que estamos viviendo va a dar paso a la luz y al calor del sol. Si tomamos de la mano de Cristo y lo hacemos presentes en nuestra vida y en nuestra lucha, podremos levantarnos sobre la adversidad. Jesús está listo y está presto. No es un fantasma. Es Jesús en su amor, en su cariño y en su cuidado que dice: soy yo, no temas. Oramos. Ven, Jesús, a nuestras vidas. Hazte presente y que se calme la tempestad del mundo y la tempestad del alma. Llénanos de tu ánimo y de tu energía que nos da vida y fortaleza. Cuida y guarda de quienes sufren y son hechos sufrir por las diversas tormentas. Hazte presente en quienes sienten que todo está perdido. Ven, Jesús, y revela tu presencia serena, pacífica y llena del gozo de vivir. En tu nombre santo. Amén. Bueno, y después de este espacio de reflexión con la palabra de nuestro Dios, Jorge y yo nos despedimos, ¿verdad? Hasta el próximo domingo, con el favor de Dios. Tenemos retos, tenemos ante nosotros desafíos. Es un tiempo que nos llama a estar presentes en el acontecer de nuestro pueblo y a llevar esta palabra que dé consuelo y fortaleza. El salmo para hoy, 2 versos dicen de la siguiente manera, en el Salmo 85. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Así que con esta palabra final del Salmo recibimos la bendición. Jorge, ha sido una gran bendición escuchar la palabra del Evangelio a través de tus labios y esperamos que esa palabra nos siga dando fuerza. Oramos. Amén. Padre bueno y Dios de toda bondad, bendecimos y alabamos tu nombre y te damos gracias por esta oportunidad de adorarte y de compartir tu palabra. Abrimos y extendemos nuestras manos para que el cielo, oh Padre eterno, ponga en ellas la fuerza de Dios, la salud de Dios, el valor que viene de tu Espíritu. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas a nuestras iglesias, que bendigas a todo nuestro pueblo, que pongas en nuestros corazones y mentes tu paz, que pongas en nuestros labios tu palabra, que pongas en nuestros pies la presteza, la fortaleza para caminar y compartir el don que tú nos das. Nuestros enfermos, nuestras familias, las personas mayores, la gente hospitalizada, la gente en nuestras calles, la gente con hambre y sed de alimento y de justicia. Ponemos, Padre, al mundo entero en tus manos y pedimos que tu Espíritu nos dirija en unidad y en fortaleza para transformar en esta hora aquello que en nuestras manos esté hacer y transformar. Que sea la bendición de nuestro Dios creador de los cielos, la tierra, el mar. Que sea la bendición de Jesús, nuestro Salvador y hermano, y la consolación y fortaleza de tu Espíritu Santo. En el nombre del Dios Trino oramos. Amén y amén. 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 Dios les bendiga. Que tengan una excelente semana y seguimos en el camino de fe. Amén.